Hola, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a empezar este rato de oración y para eso nos ponemos en la presencia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quería detenerme hoy, como habitualmente lo hacemos, ya lo sabes, en el Evangelio, el texto del Evangelio que nos propone la liturgia de la misa, concretamente no la de ayer, porque ayer fue lunes, sino la del domingo, el domingo pasado. Seguramente te acuerdas, leímos ese pasaje tan bonito de la pesca milagrosa, donde te lo cuento un poquito para que nos situemos, para que lo recordemos. Está Jesús, mucha gente se acerca a escuchar su palabra. Eran tantos los que se juntaban en torno a él que Jesús se tuvo que subir a una barca y le pidió a Pedro que la apartara un poco de tierra para que desde ahí estar un poquito elevado y poder hablar a todos y que todo el mundo lo escuche. Una vez que Jesús terminó de predicar su palabra, le dijo a Pedro: anda, ve mar adentro y echa las redes. Pedro le dice: Señor, hemos estado toda la noche pescando, porque el momento ideal para pescar es en la noche, en la madrugada, antes de que salga el sol. Pedro había hecho eso toda la tarde, toda la noche, perdón. Y le dijo a Jesús: Jesús, hemos estado toda la noche pescando y ahorita ya no es momento. Pero si tú me lo mandas, lo voy a hacer. Pedro en ese momento echaron las redes y pescaron una tal cantidad de peces que no podían con las redes, no podían subirla a la barca. Por lo tanto, le tuvieron que llamar a sus amigos que estaban en la orilla del lago y decirles: hey, échenos una mano, estamos acá, que nos hundimos. Vinieron los amigos, llenaron las dos barcas de peces y las dos barcas casi se hunden de tantos pescados que sacaron. Llegaron a tierra y nos dice el evangelista que Pedro, dejándolo todo, siguió al maestro. Te lo dije así, de una manera muy resumida, contado, ambientando un poquito, porque quiero ayudarte a situarte en ese contexto, en esa escena del Evangelio, donde me parece que el Señor nos hace una triple llamada a la obediencia y a la docilidad. ¿Por qué te digo que triple llamada? Porque en primer lugar, Jesús le pide a Pedro que aparte un poco la barca de la orilla. Entonces, en primer lugar, ahí está pidiendo la colaboración de Pedro. Pedro lo hace. En un segundo lugar, Jesús le dice a Pedro que tire las redes. Y Pedro, sabiendo que no era el momento, echa las redes. Y por último, vemos cómo Pedro llama a sus amigos, los apóstoles. Ya no es Jesús el que pide, sino en este caso ya es Pedro el que le está pidiendo a sus amigos: hey, échenos una mano. Vienen con la barca y llenan las dos barcas de peces. Son tres llamados que nos hace el Evangelio de hoy a que nosotros escuchemos la voz de los demás, porque detrás de esa petición o esa invitación seguramente vendrán cosas grandes. Y quitémosle la duda, más bien llegarán cosas muy grandes si nosotros obedecemos. El que obedece no se equivoca, dice el dicho, pero también lo vemos confirmado en los evangelios. Todos aquellos los que obedecieron a la voz de Dios se encontraron con grandes premios. Fíjate tú, Pedro en primer lugar obedeció dejándole a Jesús usar su barca. ¿Y qué ganó? Estar cerca de Jesús en la predicación, estar en primer lugar. Era tanta gente la que estaba ahí en torno a Jesús que no se le podían acercar. Y Pedro estaba en primer lugar, cerca de Jesús, como tú y yo queremos estar. En segundo lugar, Jesús invita a echar las redes, cuando no era momento de pesca. Pedro escucha la palabra de Dios. Sabía que Jesús no era pescador, no era profesional como Pedro lo era. Pedro era un gran pescador, pero escucha y sabe que Él es el Hijo de Dios y entonces lo obedece por ser quien es, no por la posición que ocupa en la tierra, pero sabe que es el Hijo de Dios, sabe que no le va a pedir nada extraño. Sabe, Pedro ha escuchado hablar de los milagros que Jesús ha hecho a lo largo de su vida. Sabe cómo en Caná él pidió que se llenaran las tinajas de agua y las convirtió en vino. Pedro ha escuchado también hablar de ese paralítico que Jesús le ordenó que se levantara, de ese hombre que tenía la mano tullida y que Jesús le dijo: estira tu mano. Y Pedro ha oído hablar de todos los milagros que Jesús ha hecho. Por eso él dice: bueno, si a mí me pide algo que parece absurdo, como absurdo era preguntarle, más bien pedirle al paralítico que se levantara, porque no podía levantarse, pues si al paralítico le pidió que se levantara, se levantó y se le fortalecieron los músculos. Pedro pensaría: y a mí me pide que eche las redes, algo grande saldrá de aquí.
Y entonces Pedro echa las redes. Jesús le invita, Pedro es dócil a ese llamado de Dios, echa las redes y pesca una gran cantidad de peces. Pero todo no termina ahí. Viene una segunda etapa, la tercera llamada a la docilidad, a la obediencia. Ahora ya no es Jesús el que llama, ahora es Pedro. Pedro, habiendo recibido un milagro de Dios, necesita ayuda de sus hermanos los hombres. Invita a aquellos amigos suyos, hey, échenos una mano y ayúdenos porque nos estamos hundiendo de tantos peces. Sus amigos, ya no es Dios el que se los pide, sino Pedro. Pero Pedro, que les está pidiendo esto a raíz del favor de Dios. Se acercan los amigos, ayudan a su amigo. ¿Y qué crees que sucede? Pues que aquel botín de peces, aquella maravilla, grandes cantidades de peces, 153 peces grandes, ¿quién crees que se los queda? Pues no lo vas a creer, pero al final los amigos son los que se quedaron con los pescados, porque dice el Evangelio que Pedro, al llegar la barca a tierra, dejó todo y siguió al maestro. Por lo tanto, aquellos amigos terminan con el premio, terminan con esos 153 peces para ellos. No se los robaron a Pedro, sino que Pedro se los dio. Bueno, pues estos 3 ejemplos de la docilidad y la obediencia, podemos pensar ahora en este rato de oración, yo, ¿cómo vivo la obediencia en mi casa? Porque me podrías decir, si se me aparece Jesús, claro que le obedezco, pero es muy difícil que se nos aparezca Jesús. Pero sí se nos puede aparecer Pedro. Pedro, o tu mamá, tu papá, tu maestra, tu preceptora, o una hermana mayor, una tía, tu abuelita, una persona que tiene una cierta ascendencia sobre ti, que te pide algo. Esa persona está ahí porque Dios lo ha querido, como Pedro estaba ahí para sus amigos. Si nosotros le pedimos a Dios la gracia de saber obedecer, de saber ser dóciles a todo lo que Él nos pida, no lo olvides que de nuestro comportamiento saldrán grandes cosas. Así como esos amigos terminaron con aquella pesca maravillosa, tú terminarás en tu vida con una pesca maravillosa de gracia de Dios y también de muchas cosas grandes en esta tierra. Pidámosle a la Virgen María que nos ayude a ser almas dóciles, almas obedientes, que sepamos escuchar la voz de Dios detrás de todo mandato, de toda regla, pero no solo de eso, sino también escuchar la voz de Dios detrás de toda invitación cariñosa que a veces nos hacen quienes nos quieren. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu abuelita, tu maestra, preceptoras, tanta gente que te quiere y que te pide cosas y que si te lo pide es para tu bien. Hagámosles caso, sabiendo que quien obedece no se equivoca. Madre nuestra, ayúdanos para que todos podamos ser almas verdaderamente dóciles y obedientes a la palabra de tu Hijo Jesús. Que pasen un bonito día, una bonita semana y si el Señor nos lo permite, nos vemos el próximo lunes.